Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el faro que ilumina los misterios y las maravillas del mundo del espectáculo, y el escenario donde la hipnótica magia de la televisión turca cobra vida con una intensidad sin igual. Hoy, mis amigos, nos sumergimos de cabeza en un tema que ha generado un auténtico terremoto mediático, una noticia que ha resonado en cada rincón del universo digital y que ha despertado la más pura y apasionada de las emociones colectivas. Prepárense porque vamos a desgranar un acontecimiento que nos dejó a todos con la mandíbula desencajada y el corazón latiendo a 1000 por hora, la espectacular coincidencia de Can Yaman y de Method Demir juntos en Cannes. Sí, han oído bien. Ese cruce de caminos que miles de fans esperábamos con la respiración contenida, que soñábamos despiertos y que parecíamos destinados a solo imaginar, se materializó ante nuestros ojos en uno de los escenarios más deslumbrantes y prestigiosos del planeta. La pregunta que ahora nos ronda la cabeza es crucial: ¿fue una coincidencia fortuita, orquestada por el destino? ¿O acaso hubo una mano invisible, un plan cuidadosamente trazado? ¿Y qué significó, en esencia, este momento para sus prometedoras carreras y, sobre todo, para esa legión inquebrantable de seguidores que los admiran hasta la médula? Quédense a mi lado porque desentrañaremos cada matiz, cada gesto sutil, cada mirada cargada de significado, y desvelaremos la fascinante historia que se esconde detrás de esta aparición estelar que ya ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva. Y antes de que nos perdamos en las profundidades de esta cautivadora narrativa, les recuerdo con todo mi cariño que su apoyo es el motor que nos impulsa. Así que si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de asterisco suscripción y activen la asterisco campanita para asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Su interacción es vital para nosotros. Imaginen la escena, mis amigos. La icónica alfombra roja del Festival de Cannes, un torbellino de luces deslumbrantes que desafían la noche, una constelación de cámaras ansiosas por capturar cada instante, el aire denso, cargado de una expectación palpable y un glamour que rozaba la irrealidad. Y en medio de este prodigio visual, de repente ahí aparecen ellos. Can Yaman, desplegando esa presencia imponente que lo caracteriza, irradiando carisma y una energía magnética que no se puede ignorar. Y a su lado, Method Demir, deslumbrando con una elegancia innata y un aura de carisma que la envuelve como un halo. Verlos juntos compartiendo ese espacio sagrado, en ese contexto de máxima relevancia global, fue como presenciar el crossover de nuestros sueños más anhelados cobrando vida. Para aquellos de nosotros que los hemos seguido fielmente desde los días de Erkencikus, la serie que catapultó sus carreras a estratos estratosféricos, sabemos de la química explosiva que emanaba de ellos. Esa conexión que trascendió la ficción, que se filtró a través de la pantalla y se alojó profundamente en el corazón de millones de fans alrededor del mundo. Y ahora, la oportunidad de verlos coincidir de nuevo, en un evento de tal calibre, alimentó de inmediato las esperanzas, las especulaciones y un mar de comentarios entusiastas. Primero es fundamental que analicemos el contexto en el que se produjo este encuentro. Cannes no es simplemente un desfile de moda de alto octanaje, es, sin lugar a dudas, el epicentro neurálgico de la industria cinematográfica y televisiva a nivel mundial. Es un crisol donde se forjan alianzas estratégicas, se presentan los proyectos más vanguardistas, se celebran los triunfos más resonantes y se definen las tendencias que marcarán el futuro. La presencia de ambos actores en este prestigioso festival ya era, de por sí, un acontecimiento de gran relevancia. Can Yaman, con una proyección internacional que no deja de crecer, se ha convertido en un rostro conocido y admirado en innumerables países, y Method Demir, con un talento indiscutible y una versatilidad que cautiva, también ha ido consolidando su presencia en la escena global con paso firme. Que sus caminos se cruzaran en este evento de tan alta resonancia no fue, en absoluto, una mera casualidad trivial. La reacción en las redes sociales fue, como era de esperar, instantánea y volcánica. Fotos, vídeos, comentarios fervientes y teorías conspirativas inundaron todas las plataformas digitales. Cada ángulo de las cámaras, cada instante capturado, cada microexpresión, fue analizado con la minuciosidad de un detective. Las miradas intercambiadas, las sonrisas fugaces, la manera en que se movían y se interactuaban. Los fans, dotados de esa perspicacia sobrenatural que solo el verdadero fanatismo puede otorgar, se lanzaron a la búsqueda de pistas, de confirmaciones de esa magia inconfundible que tanto los cautivó en su momento. Y la verdad es que al verlos, al percibir la energía que irradiaban, era casi imposible ignorar la chispa que persistía. Debemos ese retroceder un momento y evocar esa época dorada de Erkencikus.
La historia de amor entre Candy Beat, el apasionado y a veces volátil fotógrafo, y Sanem Aydin, la soñadora y resiliente aspirante a escritora, nos robó el aliento y nos mantuvo al borde del asiento. La espontaneidad desbordante de Sanem, su alma libre y artísticamente inclinada, chocando y enamorándose perdidamente del carismático y a veces exasperante Candy Beat. La química entre Can Yaman y The Method de Mir era tan palpable, tan eléctrica, que se sentía casi como una entidad propia. Esa forma particular en que se miraban, la delicadeza de sus roces, la risa compartida que parecía brotar de lo más profundo de sus almas, todo ello no se sentía forzado, no parecía una actuación. Más bien, daba la impresión de algo genuino, de una conexión real que trascendía el guión. Y es precisamente esa chispa, esa autenticidad percibida, lo que los fans buscan perpetuamente en sus ídolos. Por supuesto, en un evento de esta magnitud y con figuras de este calibre, los rumores no tardaron en surgir y propagarse como un reguero de pólvora. ¿Estaban trabajando en un nuevo proyecto juntos? ¿Se trataba de una reunión puramente casual y fortuita? ¿Existía algo más allá de una simple coincidencia, que conectaba a estos dos talentos en Cannes? El mundo del espectáculo, en su esencia, se nutre de estas interrogantes, de estas incógnitas que alimentan la imaginación colectiva, y la aparición de Can y de Met en Cannes fue, sin duda alguna, un festín para la especulación. La verdad, como suele suceder en estos casos, es probablemente una amalgama de varias posibilidades. Lo más plausible es que ambos se encontraran en Cannes por compromisos profesionales individuales, ya sea relacionados con proyectos de actuación, campañas de moda o simplemente como representantes de marcas que patrocinan el evento. Sin embargo, el simple hecho de que sus caminos se cruzaran, y que además compartieran un momento de visibilidad pública tan significativa, alimentó de forma poderosa la narrativa que tantos fans habían construido en sus mentes y corazones. El valor intrínseco de este encuentro trasciende con creces la mera especulación. Para los propios actores, aparecer juntos en un evento de la envergadura de Cannes no solo es un logro personal, sino que además refuerza de manera contundente su imagen como figuras de primer orden dentro de la industria del entretenimiento. Demuestra que sus carreras continúan en una trayectoria ascendente imparable y que su popularidad trasciende las fronteras geográficas. Para Can Yaman en particular, quien está expandiendo activamente su carrera a nivel internacional con proyectos ambiciosos en Italia y otros países europeos, estar presente en Cannes le abre aún más puertas. Le brinda una plataforma de exhibición para su talento ante una audiencia global cada vez más receptiva y le consolida como un actor de alcance mundial. Para The Method de Mir, consolidarse en eventos de este calibre representa un paso crucial y decisivo para ser reconocida no solo como una estrella de telenovelas turcas de renombre, sino como una actriz de talla internacional, capaz de deslumbrar en cualquier escenario. Pero seamos francos, mis amigos. Lo que realmente encendió la llama de la emoción en la mayoría de nosotros fue esa profunda y reconfortante sensación de reunión. Una reunión de dos personajes que amamos entrañablemente, de dos talentos que nos hicieron soñar y vibrar. Es como reencontrarse con viejos amigos, con aquellas almas que nos hicieron suspirar, reír a carcajadas y sentirnos parte de algo mágico. En un mundo donde las agendas de las estrellas suelen ser un laberinto indescifrable y las apariciones públicas un evento cuidadosamente orquestado y medido al milímetro, ver a Can y The Met coincidir de una forma aparentemente espontánea en un lugar tan emblemático como Cannes, se sintió como un regalo inesperado, una bendición para el alma de fan. Piensen por un instante en la cantidad de fans que al ver las fotografías y los vídeos de este encuentro, sintieron esa dulce y nostálgica punzada de anhelo por Requencicus. Esa serie no fue solo un éxito, marcó un antes y un después para muchísimos de nosotros. La frescura de su guión, la agudeza de sus diálogos, la manera innovadora de abordar las dinámicas de pareja, y sobre todo, la chispa innegable entre sus protagonistas, crearon un fenómeno cultural que trascendió la televisión. Y verlos juntos de nuevo, aunque fuera en un contexto diferente, evoca esos recuerdos vívidos, esas emociones intensas. Es como si una parte de esa magia que tanto nos cautivó se hubiera reavivado, volviendo a brillar con fuerza. Por otro lado, es fundamental, para mantener una perspectiva equilibrada, tener los pies bien puestos sobre la tierra. Si bien la química entre ellos era innegable en la pantalla, es crucial recordar que son, ante todo, profesionales. Las relaciones entre actores, como en cualquier ámbito laboral, pueden ser complejas y, a menudo, van mucho más allá de lo que vemos a través del lente de las cámaras.
Sin embargo, el respeto mutuo, la admiración profesional y una buena amistad pueden perdurar en el tiempo, y eso es algo verdaderamente maravilloso de presenciar. El hecho de que hayan mantenido una relación cordial y de respeto después de su exitosa colaboración es un testimonio elocuente de su profesionalismo, de su madurez y de la genuina conexión que crearon en el set de grabación. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? ¿Será que este encuentro en Cannes es el preludio, la chispa inicial, de un nuevo y emocionante proyecto que unirá de nuevo a Can Yaman y Demet Özdemir? Es la pregunta que resuena en la mente de todos sus seguidores. La industria turca de la televisión y el cine está en una constante y vertiginosa evolución, y los actores buscan incansablemente nuevas oportunidades para seguir creciendo, para desafiar sus límites y para conectar con nuevas audiencias. Si existiera la remota posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a compartir escena, sería, sin lugar a dudas, un evento de proporciones masivas, un acontecimiento que paralizaría la industria y desataría la euforia de sus admiradores. Y el hecho de que hayan coincidido en un evento tan crucial como Cannes podría ser interpretado, para los más optimistas, como una señal, una manera sutil de recordarle al público y a la industria la poderosa y magnética combinación que representan juntos. La forma en que se saludaron, las breves interacciones que fueron captadas por las cámaras, transmitieron una calidez, una familiaridad que no pasó desapercibida para nadie. No se trataba de un saludo frío y distante, sino de un encuentro entre dos personas que se conocen, que se respetan y, lo que es más importante, que posiblemente se aprecian genuinamente. Esa familiaridad, esa comodidad mutua, esa ausencia de tensión, es precisamente lo que los fans anhelaban ver, y lo que para muchos confirmó la profunda conexión que existió. Además, debemos considerar la dimensión estratégica de este tipo de apariciones conjuntas en eventos internacionales de gran calibre. Estas coincidencias ayudan a mantener la relevancia de los actores en el radar del público global. Les permiten proyectarse como figuras influyentes, capaces de atraer la atención de los medios, de potenciales socios comerciales y de importantes casas de producción. En este sentido, el encuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en Cannes fue una jugada maestra, una estrategia brillante tanto para ellos individualmente como para sus respectivos equipos de representación y management. ¿Y nosotros, los leales seguidores, qué debemos hacer ante este acontecimiento? Simplemente disfrutar del momento. Celebrar la oportunidad de ver a nuestros actores favoritos brillar con luz propia en escenarios internacionales de la más alta categoría. Apoyar sus carreras individuales con la misma pasión y devoción, y mantener viva la llama de la esperanza de que sus caminos creativos vuelvan a cruzarse en el futuro. Porque, seamos sinceros, la magia que crearon juntos en Erkencikus es algo que el público no olvida y que de hecho anhela revivir. La industria turca ha demostrado, a lo largo de los años y en repetidas ocasiones, su asombrosa capacidad para producir contenido de una calidad excepcional que resuena a nivel mundial. Y figuras de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir son embajadores de ese talento innegable, portavoces de la excelencia artística turca. Verlos compartir espacio en el mismo instante y en el mismo lugar, en un evento tan prestigioso como Cannes, subraya la creciente importancia y el alcance global de la televisión y el cine turcos en la escena del entretenimiento internacional. Así que la próxima vez que se crucen con una fotografía o un vídeo de Can Yaman y Demet Özdemir juntos, tómense un momento para recordar la historia que hay detrás de esa imagen. Recuerden la química electrizante que encendió el mundo, los sueños que inspiraron en millones de corazones y la emocionante posibilidad de que quizás, solo quizás, este fugaz encuentro en Cannes sea solo el preámbulo de algo mucho mayor. El universo del espectáculo está constantemente lleno de sorpresas, y la aparición de estos dos talentosos actores en la alfombra roja de Cannes es, sin lugar a dudas, uno de los momentos más electrizantes y comentados de los últimos tiempos. Fue un instante inolvidable, una confirmación de que a veces, los sueños más anhelados de los fans se materializan, aunque sea por un breve, deslumbrante y glamuroso instante, bajo los focos de Cannes. En resumen, mis queridos amigos, la coincidencia de Can Yaman y Demet Özdemir en Cannes fue mucho más que un simple encuentro. Fue un evento cargado de significado, una instantánea que encapsuló una multitud de emociones y expectativas. Fue una celebración de sus exitosas carreras individuales, un guiño nostálgico a la magia inolvidable que crearon juntos en pantalla, y un poderoso recordatorio del innegable poder del carisma y el talento. Alimentó la llama de la esperanza de millones de fans, generó un torrente de especulaciones y, sobre todo,
nos regaló un momento digno de ser recordado y analizado en la historia del entretenimiento contemporáneo. Muchísimas gracias por acompañarme en este profundo análisis. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por las complejidades y las maravillas del mundo del espectáculo, y que se hayan llevado consigo un pedacito de la emoción que generó este trascendental encuentro. Si han disfrutado de este vídeo, les invito con todo mi corazón a que le den un buen me gusta, a que lo compartan con todos sus amigos y conocidos que también disfrutan del mundo del entretenimiento, y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo constante es fundamental para que podamos seguir brindándoles todo lo que aman del universo del entretenimiento. Y ahora, para cerrar este capítulo, me encantaría escuchar sus voces. Cuéntenme ustedes en la sección de comentarios, ¿qué sintieron al ver a Khan y Demet juntos en Cannes? ¿Creen que este encuentro es un indicio de un futuro proyecto juntos? Sus opiniones y perspectivas son increíblemente valiosas para nosotros. Nos vemos en nuestro próximo vídeo, hasta entonces, mis queridos seguidores.